Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que tú nos has regalado para que lo disfrutemos. Lo que te pedimos es que lo disfrutemos en la guianza del Espíritu Santo, que nuestras mentes estén lo más posible siempre pensando en tu gloria, en todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Porque así tú quieres que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, y es la única forma que lo podemos hacer. Ahora vamos a impartir tu palabra, Señor. Te pido que tu gracia sea la que me cubra, que me capacite para impartir tu palabra, Padre, que seamos recipientes donde la palabra se quede permanentemente en cada uno de nosotros. Y que de la palabra que recibimos se convierta en rema, que lo que quiere decir es la vida en nosotros. Para la gloria y honra de tu nombre, y en aquellos que se conectan en diferentes lugares a ver y a escuchar. La petición es para todos y toda la iglesia que está diseminada en el mundo entero. Iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, que la conforman hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Lo cual la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Que podamos entender esto no intelectualmente, sino por revelación, que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar el mensaje del domingo, que lo titulé El Señorío de Cristo, y esta es la segunda parte, con el mismo título. Creo que la iglesia, o no la iglesia, hablando en términos generales, estamos en un tiempo, como dice Pedro en Hechos 3:21, que es necesario que los cielos retengan a Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Amén. Pues Pedro dice que es necesario que los cielos los retengan hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir la palabra restauración? Poner algo que perdió su forma. Que perdió su forma y Dios la está llevando al estado original. En este caso es la iglesia, a lo que nosotros nos tenemos que referir, porque la iglesia verdadera del siglo IV en adelante, el hombre que más daño le ha hecho a la iglesia del Señor se llama Constantino, emperador romano, donde el enemigo lo usó para torcer la verdad de Dios. De esto van muchos siglos, pero las señales nos dicen a nosotros que aunque no sabemos el día ni la hora en que Cristo ha de regresar, las señales nos están indicando, o sea, lo que está pasando a nivel mundial, que el regreso de Cristo es inminente. Pero antes de que Cristo venga, como leímos en el apóstol Pedro, que dice que no es que el Señor retarde su venida, como muchos la tienen por tardanza, escuche bien, sino que Él es paciente para con nosotros, y ahí Pedro se incluyó como creyente, y esta palabra es para los creyentes. El Señor es paciente para con nosotros, esperando algo. ¿Qué es, Pedro? Que todos nos arrepentamos. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambiar de mente, cambiar de actitud, pero todo cambio que en cada creyente, hombre o mujer, se va a lograr de lo negativo a lo positivo, en otras palabras, de lo que no es de Dios a lo que es de Dios,
se va a lograr en cada uno de nosotros cuando estamos dispuestos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y de la única forma en que podemos cambiar de mente es conociendo las Escrituras. Porque Dios tenía un plan desde el principio. El centro de ese plan de Dios es Cristo Jesús. Pero como Pablo escribe que a él se le reveló el misterio de Dios. ¿Y cuál era el misterio de Dios que estaba oculto? Cristo Jesús. Ya Cristo ha sido revelado. Ahora Cristo tiene un misterio que ha sido revelado también. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. ¿Ok? La iglesia. Y la iglesia, los creyentes, que aunque siguen amando a Dios, esperan lo mismo que todos estamos esperando, el regreso de Cristo. A veces cometemos un error que vemos las cosas tan malas que están en el mundo, nos desesperamos, comenzamos a hablar mal del mundo sin entender que fue en el mundo que Cristo nos dejó con un propósito. No mi propósito, sino el propósito de Él. Mientras más emerjan la oscuridad, mejor va a alumbrar una vela o una linterna cuando la prendemos. Si usted prende aquí una vela ahora, una linterna, usted va a ver, esa linterna no sirve, casi no alumbra. ¿Por qué cuando ella está dando el máximo de iluminación, le encontramos que está alumbrando poco? Porque hay una luz que es superior a la luz que ella puede emitir, que es la luz del sol. Y sobre esa luz, la única luz que es superior a ella es Cristo, que es la luz del mundo. Así es que nosotros tenemos que entender que el mundo, entiéndase por el mundo, que es un sistema creado, desarrollado, fuera de la voluntad de Dios. Mientras más días pasan, más semanas pasan, los meses, los años, vamos a ver que se va a poner peor. No es para que nos quejemos, es que la única luz que hay en el mundo que está en tinieblas somos nosotros. Pablo lo dice a los filipenses, que seamos luminarias en medio de una generación maligna y perversa. La conducta de nosotros, que está en armonía con la voluntad de Dios, va a alumbrar a los que están en tinieblas. No solamente predicamos el evangelio con la boca, diciéndole a la gente, no, porque la Biblia dice en el capítulo tal, versículo tal, porque puede que yo le sé citar la Biblia a los demás, pero en la práctica, si esa persona me conoce, me dice, pero si lo que tú estás viviendo no es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Por eso es que hay que tener cuidado. Si lo que yo estoy enseñando, yo lo tengo que poner en práctica, o ya puedo ser una luz para alguien que esté en oscuridad. ¿Ok? Que esté en oscuridad. Así es que al desear salir de este mundo, Señor, mándame a buscar, porque esto está malo, estamos orando en contra de la voluntad de Dios. Porque repito, la voluntad de Dios es como Cristo oró en Juan capítulo 17. Padre, los que del mundo me diste, tuyos eran, pero me los diste. Ahora yo no te voy a pedir, este es Cristo orando, que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Así como
yo los he guardado. Ya Cristo estaba hablando de que Él iba a morir, iba a regresar a la gloria que tenía antes con el Padre. Pues entonces le pidió al Padre que nos guardara de todas las cosas del mundo, pero no que nos quitara del mundo. Nosotros estamos siempre, y esto se enseña bien poco, el propósito de Dios, no el mío, ni el de usted, sino el de Dios. Y al final, ¿cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros los creyentes? Eso está bien claro en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 28 y 29. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando usted sigue leyendo el verso 29, usted va a descubrir ¿y cuál es el propósito de Dios que nos llamó? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando vamos a Génesis capítulo 1 y verso 26, que en el sexto día Dios dijo, hagamos al hombre, ¿y cómo? ¿Cómo lo iba a hacer? A su imagen y semejanza. ¿Ok? Ahí sigue la lectura, la narrativa bíblica. Vemos en el capítulo 2 de Génesis que ya Dios había creado al hombre y lo formó del polvo de la tierra, le dio forma. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el primer hombre, escúcheme bien, un alma viviente. Esa vida no es la vida Zoé. La vida Zoé es la vida divina. Lo que Dios creó en ese soplo fue la vida bios, que es la vida humana. ¿Me entienden? Ahora, por eso es que usted ve cuando Cristo resucita de entre los muertos, se le aparece a los discípulos, ahí vemos el segundo soplo. Ahora lo da Cristo. Sopló. ¿Qué le dijo Cristo? Ya éramos, los apóstoles eran un alma viviente. Pero ahora cuando Cristo sopla en su nariz, ¿qué fue lo que Cristo le dijo? Recibid al Espíritu Santo. Ahí Cristo está impartiendo la vida eterna, la vida divina. Y Él, que es la vida, se está impartiendo dentro de los creyentes. Y por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Porque el Señor es el Espíritu. Claro, para entender todo esto, pues tenemos que entender que Dios, siendo Dios, que es Espíritu, es su naturaleza, pero para venirnos a salvar, Él toma un cuerpo semejante al de nosotros. Nace, se ubica dentro del vientre de una mujer llamada María, porque eso tenía que cumplirse la promesa de Génesis 3:15. Y Jesús tuvo 9 meses, a ese cuerpo se le puso el nombre de Jesús. No fue porque María lo quiso, o lo quiso José, o lo quiso... No. Ese nombre lo puso Dios, porque en el diseño de Dios, el ser humano tiene solamente una alternativa. ¿Se somete o no se somete? En el plan de Dios, Dios no está buscando hombres o mujeres que le den opiniones, ideas. Por eso es que en Mateo 7:21 Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En cierta ocasión los fariseos le preguntan a Cristo,
¿Cuáles son las obras que Dios quiere que pongamos que nosotros hagamos para nosotros ponerla en obra? Dínosla. Ellos esperaban una lista. Y Jesús le dijo, la obra que Dios quiere y tiene para ustedes es una sola. Que crean en el que Él ha enviado. Y ese que Dios envió fue Cristo. ¿Por qué solamente tenemos que creer? Porque el hombre en el estado caído, por la herencia que nos dejó Adán, no podemos allegarnos a Dios. Pero como Dios sabe que Él es el creador del hombre con un propósito, pues como Él sabía que no podíamos llegar a Él, ya leímos aquí, hablamos sobre la Torre de Babel, que significa el hombre haciendo algo para llegarse a Dios. Y eso es imposible. Entonces Dios lo que hace es que desciende de su trono, viene a buscarnos a nosotros, como dice 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía Dios en Cristo? Reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados pasados, sino que vino para reconciliarnos. Y Pablo dice, Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Nosotros, como si fuera Dios quien hablara a través de nosotros, les rogamos a los inconversos, reconcíliate con Dios. Y ahí es donde viene la escritura que se cita mucho antes de leer el contexto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. Entonces, cuando Satanás aprendió la lección que matando creyentes, él notó que esa estrategia no le estaba dando resultado, porque cuando Satanás mandaba por medio de esos instrumentos a matar físicamente a un creyente por creer en Cristo Jesús, en vez de disminuir el número de creyentes, lo que hacía era que se multiplicaban. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuidado con darle el crédito a Pedro, a Juan, a ninguno de los apóstoles me le dé el crédito. Porque en el libro de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesucristo dijo en Juan 14, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. ¿Ve la obra de Dios? Cómo Él no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Amén. Así es que no me le dé brillo a ningún hombre, ni pastor, evangelista, ni profeta, llámese como se llama. La gloria y la honra solamente es de Dios. Y si usted está hoy aquí y están escuchando esta palabra, yo estoy aquí ministrándola, solamente es por la gracia de Dios. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén y Abraham me pregunte, Isaac, José, cualquiera de los hombres de Dios del Viejo Testamento me pregunta, ¿y cómo llegaste? Hay una sola respuesta para esa pregunta: por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos aconseja que crezcamos en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo crezco en el conocimiento revelado de Cristo Jesús, estoy creciendo en la gracia de Dios, porque quien vino lleno de gracia y de verdad fue Jesucristo, porque Cristo es la gracia de Dios. Como dice Pablo en Colosenses, a los colosenses, y nos dice hoy a nosotros, que Cristo es el todo en todo. Así que si usted quiere buscar algo de parte de Dios, cosas espirituales, las tiene que conseguir, ¿dónde? En Cristo Jesús. Y Dios nos lo ha dado todo en Cristo. Pero ese todo son cosas celestiales, ¿sabe? Tengamos cuidado, porque los que predican el evangelio de las ofertas están llamados
a su auditorio a buscar cosas materiales y a pedirle a Dios dinero, cajos, casas, mejores trabajos. Esas bendiciones no son para la iglesia. Las bendiciones para la iglesia son de arriba, celestiales. Colosenses capítulo 3 y verso 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad de las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seremos manifestados juntamente con Él. En lo que Él llega, entonces sigue el consejo de Pablo, que tenemos que abandonar unas actitudes del viejo hombre que dice que es la ira, el enojo, las malas palabras, un montón de, una lista ayer, que las practicábamos cuando estábamos fuera de Cristo. Ahora tiene que haber un cambio total, de adentro hacia afuera. Y una de las cosas que la iglesia perdió, por ejemplo, cuando la época de la reforma, que Dios usó a Martín Lutero, una de las enseñanzas fundamentales para los creyentes en Cristo se había perdido. Satanás logró que se bojara de la mente cuando logró crear la institución católica romana, que entonces la salvación había que pagar misas, velas, ofrendas por si mami murió y está en el purgatorio, pues si yo pagaba una misa, el cura la ayudaba a sacar de ahí. Tantas cosas, ¿verdad? Que podemos hacer una lista poco a poco y mencionar cosas que no existen. Pero el diablo las inventó en la mente humana de un hombre llamado Constantino y se dieron a conocer y establecer en un concilio que se llama el Concilio de Nicea. Eso fue en el año 400 después de Cristo. Y una de las cosas que Dios restauró a través de un monje católico llamado Lutero, es que estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo el profeta Habacuc en el capítulo 2, cuando ellos vendían la salvación, había que comprarla. Él leyó en Habacuc capítulo 2, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí Dios le habló en su espíritu. Y ahí fue donde Dios lo levanta dentro del catolicismo. Y luego tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar. Lo iban a matar el mismo Imperio Romano y la institución católica, los papas, porque lo llamaron a capítulo para que abandonara esa doctrina. Y si no la abandonaba, que volviera a lo que él enseñaba antes, lo iban a matar. Pero aquí está el obrar de Dios. Dios permitió que él huyera, pero se fue con esa palabra. Y con otras más que él recibió la revelación. Esa era la justificación por la fe. Y hoy como que hay que tener mucho cuidado. Porque después que uno viene a Cristo, por la fe puesta en Él, creyendo todo lo que Él hizo, la religión aún todavía nos enseña cositas, como que tenemos que hacer algo. ¿Ves? Como que hay una escalera que tenemos que subir peldaño a peldaño. Y ahí vienen las actividades religiosas. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar lo que es la gracia de Dios, que como dice Pablo a los Gálatas, que Cristo nos hizo libres. Lo que tenemos que tener cuidado es no usar esta libertad para ocasión de pecar. ¿Ve? Están las dos cosas, por eso es que en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que una espada. ¿De cuántos filos? De 2 filos. Que penetra hasta partir el alma del espíritu, los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos de nuestros corazones. O sea que en la palabra de Dios encontramos todo lo que tenemos en Cristo. ¡Wow! Esa sí nos gusta. Es dulce esa palabra. Pero en la misma palabra nos encontramos a que nosotros tenemos que renunciar. Esa como que... Pero es la misma palabra que es una espada de 2 filos. ¿Ok? Y basado en ella es que hacemos el autoexamen. Cada uno examinarnos. Por eso es importante el estudio de la palabra. No solamente lo que algún predicador te puede enseñar, sino que tenemos que actuar con el espíritu de los bereanos. Los de Berea, cuando Pablo y Silas les predicaba, ¿qué hacían ellos? Iban a las escrituras para ver si aquello que Pablo le decía a Silas era verdad. Cuando Pablo lo supo, se la daba esa enfogona y les dijo, ustedes no saben que yo soy el apóstol. Eso fue lo que pasó. Que yo soy el ungido de Dios. Eso fue lo que Pablo le dijo. No, cuando Pablo lo supo, los elogió. Porque era más noble que los de Tesalónica. Fíjense por esa actitud. Pero hoy en día nos ha enseñado que la última palabra, que el ungido de Dios es el pastor. Y que lo que él diga, eso viene de Roma. Porque escúchame bien, viene de Roma. ¿Por qué? Porque cuando se instituyó el papado, en uno de los concilios de ellos, se llegó a la conclusión que el Papa, cuando estaba hablando sobre o encima de la tumba de Pedro, eso es un disparate, porque Pedro ni era romano, ni murió en Roma tampoco, pero se la inventaron. Aquí es que está enterrado Pedro. Entonces, cuando el Papa, habla que abajo está la tumba de Pedro, él habla en ex cátedra. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Esta palabra no es nueva. Cristo se la citó a los escribas y fariseos. Ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Cómo que se sientan? ¿Qué es eso? Pues la cátedra de Moisés era un banco donde los rabinos se sentaban en ese banco para enseñar la ley al auditorio. Y ellos determinaron que cuando el Papa hablara, estando sobre la tumba de Pedro, era ex cátedra lo que él estaba dando, que lo que quiere decir es, cuidado con contradecirle, porque ahí él se convierte en un hombre infalible. Hay que coger lo que venga de ahí. Y eso con otros nombres, con otras actitudes, se tiene el mismo perro hoy en día con diferentes collares. Y otra de las cosas que se perdió en la iglesia es que yo lo he pedido y está grabado y si todavía tiene la oportunidad alguien de corregirme, es que me busquen un texto bíblico en el Nuevo Pacto donde nos diga que yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo no estoy pidiendo mucho. Un versículo bíblico. Me digan el capítulo donde está. Recuerden, yo no estoy negando que Cristo es el Salvador. Yo lo que estoy diciendo, y lo repito, es ¿dónde está en la Biblia que yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador? Por lo menos hasta ahora yo no lo he encontrado. No quiere decir que no está, pero yo no lo he encontrado. Entonces, ¿qué es lo que me enseña la Biblia? Y nos enseña la Biblia que esto se ha perdido. Y esto es lo que se está enseñando. ¿Cuántos aceptan a Cristo como su Salvador después del mensaje? Levante la mano. Alguien allá, pues la palabra lo compuñó y levantó la mano. Yo pase acá al frente, hermano, lo que sea. Vamos a orar por usted.
Ahora él va a hacer una oración repetida que le va a decir el que la va a hacer. Y eso es por obra, ¿ya? Levante su mano derecha como si estuviera ante el tribunal y va a hacer un juramento ahí. Usted está bajo juramento. Eso usted no lo va a encontrar en el nuevo pacto. En el nuevo pacto lo que está es que tenemos que entender que después que Cristo resucitó de los muertos, yo lo he dicho un montón de veces, está grabado, Cristo se constituyó en el Salvador de toda la humanidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba dónde? En la cruz. Porque ahí Él murió no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Eso lo dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 2. Ahí está el Salvador del mundo. Pero ya Cristo no está en la cruz. Cuando muere físicamente, lo bajaron de la cruz, lo metieron en una tumba de José de Arimatea. Nadie la había estrenado. Cristo era un experto estrenando cosas y cogiendo prestado. Eso es lo que uno se cree. Si es que todo lo que hay es de Él. Por eso le dijo a los discípulos antes de la última cena, vayan. Van a encontrar un hombre con un cántaro. Pregúntenle, ¿dónde el Señor va a celebrar? Esos son órdenes que Él los va a dirigir. Y cuando tuvo que entrar a Jerusalén para cumplir una profecía que la dijo el profeta Zacarías, que iba a entrar a Jerusalén montado ¿sobre qué? Sobre un pollino, hijo de asna. Él simplemente dio una orden y le dio a los discípulos, vayan y van a encontrar a un pollino atado. Suéltenlo y tráiganlo. Si el dueño le pregunta, hey, ¿qué está haciendo? Dígale. ¿Quién lo necesita? Él no le dijo Cristo, ni Jesús, ni el Salvador. Él dijo, díganle que el Señor lo necesita. Esa palabra Señor. El que manda. Lo que pasa es que tenemos que entender por qué Cristo se dejó hacer, siendo el rey, se dejó hacer lo que le hicieron. Tenemos que darle gracias a Dios por todo eso. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, dice Pablo escribiendo a los Filipenses, el capítulo 2, que cuando ascendió a los cielos, que Dios lo aceptó como la ofrenda por el pecado, y el ofrendante porque Él mismo se ofrendó, porque Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Por eso me ama el Padre, porque yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, pero tengo poder para volverla a tomar. Pablo dice que cuando Cristo resucitó, Dios lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? En griego, que es Kyrios, mi amo, mi jefe. Antes yo era esclavo del pecado, ahora soy siervo de otro amo que se llama Jesucristo, porque Él me compró. Y el precio que Él pagó por mí fue su sangre preciosa. El señorío de Cristo se ha sacado de las predicaciones evangélicas y lo que se presenta es a Cristo como el Salvador. Pero cuando no se tiene a Cristo como el Señor, nosotros hoy comenzamos a enumerar los que tenemos un poquito de conocimiento bíblico y podemos señalar muchas cosas que están haciendo los cristianos que no son bíblicas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Entonces nosotros tenemos, como la Biblia se interpreta ella misma, nosotros tenemos que ir a donde Dios nos quiere hablar respecto a esto. Al libro de los Jueces. Después que Josué murió, el pueblo de Israel sigue. Pero usted va a encontrar en 4 lugares de
el libro de los Jueces, esta palabra. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Yo la puedo repetir, pero quiero de memoria, pero quiero ir a las escrituras. ¿Qué usted entiende o qué debemos entender cuando alguien nos repite lo mismo muchas veces? ¿Qué podemos entender como hijos cuando nuestro padre nos decía o nuestra madre, tienes que hacer esto? Nos decía lo que era y después decía, oye, que te lo voy a repetir. Nos lo repetían como 3 veces. ¿Qué quería decir eso? Teníamos que ponerle atención a lo que nos están diciendo, porque esto que yo te estoy diciendo es de suma importancia. No es que lo cojas livianamente. ¿Ok? Entonces, se está presentando a Cristo como el Salvador y no como el Señor. Y Jesucristo no es la cabeza de la iglesia nada más. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de cada creyente que formamos la iglesia. Y nosotros no estamos para darle ideas a Cristo, sino que someternos a lo que Él, al diseño que Él tiene establecido. Un diseño, esa palabra diseño, pues vamos a cambiarla por un plano para que nos entendamos mejor. Cuando yo estaba trabajando en electricidad en los proyectos, desde la primera casa modelo, nosotros no podíamos ejercer nuestras capacidades y usar la mente para poner la electricidad a esa casa. Teníamos que dejarnos llevar por un plano que nos daban, nos entregaban. Ahí cada una de las cosas que llevaba a esa casa, este modelo, que después venían las mismas casas de la construcción, pero había que hacerlas conforme a ese modelo. Para los varilleros había una página para ellos. Para los plomeros había otra página. Para los electricistas había una página. Para los carpinteros. Y cada uno tenía que dejarse llevar por lo que decía el plano. Ni se podía quitar ni añadir. ¿Verdad que esto es fácil de entender? Pues Jesucristo compró su iglesia con su sangre preciosa. Cuando Él por amor se dio por ella, la está cuidando. Porque Él se la quiere presentar según Pablo escribe a los Efesios capítulo 5. Él se quiere presentar una iglesia a sí mismo. Una iglesia que es la de Él, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hoy la iglesia está toda estrujada, tiene muchas arrugas, tiene manchas, porque hay muchas cosas que se están practicando que no son del dueño de la iglesia, Él no las estableció. ¿Pero por qué entonces? Bueno, porque se ha ignorado las escrituras, el diseño, o es que no lo saben leer, o es que no se quieren humillar. Y en esto me refiero a los pastores que llevan años. No se quieren humillar para decir, hermanos, yo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque se están practicando cosas que para que ellos beneficiarse y que la iglesia responda, tienen que mantenerla como está. A muchos se les va a hablar y por más que se les hable, se van a permanecer donde están. Y no entiende que están en Babilonia y que Dios, en el capítulo 18 de Apocalipsis, nos está mandando, salgan de en medio de ella. Babilonia es confusión y la confusión está a nivel mundial, pero dentro del pueblo religioso hay confusión porque unos dicen una cosa, otros otra. Cada cual se identifica con un nombre diferente. Cosas que el Señor no ha establecido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que está pasando.
Capítulo 17 de este libro de Jueces. ¿Lo tienen? El que tiene... Verso 6. En aquellos días, ¿qué día? El día de los jueces, donde estaba esa época. En aquellos días no había ¿qué? Rey en Israel. Por cuanto no había rey en Israel, ¿qué hacían ellos? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque en un reino el que manda es el rey. ¿Qué hacen los súbditos? Una sola cosa: obedecer lo que el rey dice. Por eso es que en Lucas 6:46 Jesús dice y lanza una pregunta: tú que me llamas Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Esa pregunta hay que hacérselas a muchos. Pero por cuanto Cristo es el Salvador, pregúntale a muchos pastores y creyentes que usted conozca, se lo encuentre de frente: ¿qué es Cristo para ti? Le va a decir: Cristo es mi Salvador. La pregunta es: ¿Cristo es el Señor de tu vida? Pero si estás haciendo lo que Él no te mandó a hacer, pues Cristo no es el Señor de tu vida. Y déjeme decirle algo, voy a decir esto que voy a decir. No es fácil lo que voy a decir. Pero hay que decir la verdad, y cuando uno habla la verdad, escuchen esto: cuando usted le hable la verdad a otra persona, no se atreva a pedir perdón por eso. Hay muchos creyentes: no, perdóname, pero yo te voy a... tú por decirme la verdad. ¿A quiénes Cristo le pidió perdón por decir la verdad? ¿A quiénes los apóstoles pedían perdón por decir la verdad? Pero como yo quiero salvar mi pellejo, le voy a decir una verdad, pero suave, lo voy a apelar a los sentimientos. Tú sabes, primero: mira, perdóname, pero yo te voy a decir esto. Y lo que voy a decir es peligroso si yo no estoy diciendo la verdad en lo que voy a decir. Cuando uno estudia con cuidado las Escrituras, al final, vamos a encontrar lo que nadie quisiera. Que muchos de los que hoy, pero muchos de los que hoy están predicando hoy domingo a Cristo, que están predicando que Cristo vuelve, que lo estamos esperando, que yo me voy con Él en ese día cuando Él regrese, van a encontrar unas palabras solemnes con autoridad, pero definitivas, que están en Mateo 7:21. Apartaos de mí, porque nunca los conocí. Hay una versión que dice: apartaos de mí, porque yo nunca los aprobé. ¿Por qué, Señor? Porque tú me tenías a mí como Salvador, pero no como Rey, y por eso tú hacías lo que mejor te parecía. Por ahí podemos seguir hablando de muchas cosas. Dije que eran 4. Capítulo 18, verso 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Claro, yo le estoy citando 4 versículos donde ese libro habla de que no había rey en Israel, pero eso es bien lindo, y más de Dan, que ahí te puede traer un mensaje para aplicarlo al día de hoy. Pero como ese no es el tema del mensaje de hoy, yo voy a leer el versículo número 7, que está en el capítulo 19, verso 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero
en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que en aquellos días tampoco, la Biblia, no había rey en Israel. Y en el último capítulo, que son 21 capítulos que tiene este libro, mire lo que dice el verso 25, mire cómo termina el libro. Verso 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok, ahora vamos a traspolar esto al día de hoy, al tiempo que estamos viviendo. Cuando uno se pone a escudriñar la Biblia, que Dios nos da entendimiento, y vemos cómo está actuando el llamado pueblo de Israel. Por ejemplo, tanto que yo he predicado en contra de esto. Búsqueme en el nuevo pacto donde Jesucristo o los apóstoles ordenaron que le edificara casa a Jehová, refiriéndose a un edificio de madera o de cemento. No lo va a encontrar, porque en Mateo 16 y verso 18 es donde Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice a la gente que soy yo? Le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres un profeta, otros que... Entonces, ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, Pedro, has contestado bien, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí Cristo le dio una promesa a Pedro y le dijo, sobre esta roca, o sea, sobre ese comentario que tú recibiste por revelación, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primera persona, yo edificaré mi iglesia. Eso lo dijo Cristo. La iglesia había que comprarla. Cristo vino al mercado de esclavos, que es este mundo, y nos compró. Ahora la iglesia está, pero hay que ser edificada. La iglesia tiene que ser edificada, y lo dijo Cristo. Pero Cristo dijo, yo la voy a edificar. A Pablo se les revela lo que es la iglesia, lo que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia, lo que es la iglesia que tiene que ser edificada y con qué materiales Cristo está edificando la iglesia. 1 Corintios 3, antes de ir a 1 Corintios 3, vamos a ir un poquito mentalmente a la historia. El día en que nació Cristo en Belén de Judea. ¿Qué fue lo que unos hombres llamados magos, que eran conocedores de la astrología, vieron una estrella y que entendieron? Esa estrella nos está indicando algo. Ellos vienen del lugar donde estuvo Daniel el profeta. Daniel murió en Babilonia, pero ahí fue que Daniel escribió el libro, que hoy lo tenemos en la Biblia. Quiere decir que Daniel era un pregonero de justicia mientras estaba en Babilonia. Y estos hombres tenían conocimiento de que iba a nacer, no cualquiera, va a nacer el rey de los judíos. Vieron la estrella y ¿qué hicieron? La siguieron. Cuando llegaron al lugar donde estaba Cristo, allí depositaron 3 regalos para el niño que estaba y que había nacido. ¿Qué fue lo que le trajeron? No, vamos en orden. Lo primero fue el oro. ¿Y por qué oro? Porque el oro en el viejo pacto está hablando de el rey. Cuando usted busca aquí lo que es la casa de Dios, el lugar santísimo, donde Dios se presentaba, que eso tipifica a Cristo en tipo y sombra y figura, ahí usted entraba, el sumo sacerdote Aarón entraba, y para todos los lados que miraba, lo que veía era ¿qué? Oro. Oro.
La iglesia tiene que ser edificada primero con el oro. ¿Qué es el oro? Que reconozcamos que el dueño de la iglesia no es simplemente un salvador, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que ese siendo el Rey, porque dice el otro la plata, lo reconocemos como Rey porque Él nos compró con su sangre preciosa. Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. Él no nos compró con dinero. Él nos compró con su sangre preciosa. Quiere decir que la plata habla de redención. La plata está regada en todo lo que hay aquí en Tabernáculo. Aún en el atrio. El atrio habla del ministerio terrenal de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el otro? Las piedras, oro, plata y piedra. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, leímos a Romanos 8, 28 y 29. ¿Cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y Cristo es la piedra angular, dice el apóstol Pedro, rechazada, les dijo a los fariseos, por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro nos dice a nosotros y a los creyentes de aquella época, de la época de Pedro, y vosotros sois. Cristo es la piedra viva, pero nosotros como piedra viva estamos llamados a ser edificados para ser morada de Dios. ¿Ves esos tres elementos? No sé si me ha dado a entender. Pero esa edificación, ahí vemos cuál es el propósito de Dios con nosotros. Pero si Cristo no es el Rey, pero sí es mi Salvador, entonces lo que quiere decir es que yo voy a actuar como actuaba el pueblo de Dios en aquel tiempo que no había rey en Israel. Yo voy a, hermano, ya aquí casi no cabemos, hay que comprar un tejenito, porque Dios me dijo que le hiciera casa. Me las voy a inventar. Y si ustedes me creen a mí, pues siguen lo que yo les digo. Entonces yo comienzo a hablar de Malaquías, para el diezmo, las ofrendas. Después los meto en una embrolla que... Hermano, Cristo viene pronto, tenemos que avanzar la obra de Dios. Y la obra de Dios para muchos, ¿qué? Pues comprar un terreno y edificar un edificio. Cuando la verdadera iglesia, el verdadero templo de Dios es Cristo quien lo está edificando. Por eso es que nosotros no podemos edificarnos si el elemento de edificación es Cristo Jesús. No podemos edificarnos. Porque Cristo es el elemento vivo. Por eso es que la iglesia no es una organización. La iglesia se organizó de acuerdo a Constantino del siglo IV en adelante. La iglesia es un organismo. ¿Por qué es un organismo? Porque tiene vida y esa vida es Cristo Jesús. Entonces cada uno en nuestros hogares, después de esta palabra, tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Josué. ¿Qué le dijo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La boca se usa para hablar, es lo que le quiere decir. Tienes que seguir hablando. Moisés murió, pero tú tienes que seguir hablando. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a pensar a ver quién puede ser el gobernador de Puerto Rico en el 28. No, vamos a meditar. Josué tiene que meditar
en la palabra que Dios le está dando. No solamente hablarla, sino meditarla. Para meditarla necesitamos ¿qué? La mente. Dios le dijo, porque si tú haces estas cosas, si tú lo haces así como yo te digo, todo te va a salir bien. Vas a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Cuando yo o usted o el que sea no obedece al diseño, no edifica conforme al diseño, hay un pueblo que está corriendo peligro, que se congrega 3 días a la semana, que da ofrenda, que da diezmo, que cumple con todas las cosas que le tienen ordenadas en una congregación, pero qué tristeza va a haber al final. Al final. Por eso dije que decir esta verdad, voy a citar a una abogada que dice, la verdad cuesta. ¿Qué quiere decir ella? Es una abogada impía. Que por yo estar ministrando la verdad, me va a pasar lo mismo que le pasó a Cristo. Lo único que yo no tengo que ir a morir a una cruz. Ya él lo hizo por mí. Pero Cristo me dice que la Biblia, que por Pedro, por ejemplo, dice, no padezcas como homicida o ladrón o meterte en lo que no te importa. Pero si padeces como cristiano, levanta las manos y glorifica a Dios porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y por nosotros estar ministrando y creyendo esta verdad, y les digo, les aconsejo, y yo no sé qué palabra usar, escudriñen la Biblia, y si usted entiende que yo los estoy guiando o ministrando fuera de la verdad, con toda la confianza y amor que Dios les ha dado, ustedes me sientan ahí en una silla y me prueban. En esto usted está equivocado, hermano Víctor. Y si me lo prueban, créame, que como yo no quiero perderme, yo no quiero ser de los del camino ancho y la puerta ancha, yo quiero ser de los que entran por la puerta angosta. Créame, que yo, si usted me prueba que yo estoy ministrando mal, dirigiéndolos a un espíritu de error, yo le voy a dar las gracias primeramente a Dios y luego al que me corrija. Y digo esto porque hoy en día no se puede corregir a los pastores. Cuidado con el ungido de Dios, es lo que te dicen. Metiendo miedo. Es que el ungido de Dios es Cristo. Y todos nosotros, los creyentes, dice Juan, que hemos recibido la unción, esto de nene favorito ya se acabó. En el nuevo pacto somos un cuerpo. Todos somos real sacerdocio. Todos somos real sacerdocio. Entonces, para terminar, volviendo al propósito de Dios, ¿por qué estamos pasando por este proceso? Porque una de las cosas que Dios quiere restaurar fue lo que se perdió al principio. Y no se perdió porque Adán no la tenía, que era la imagen y semejanza de Dios. Él podía adquirirla si hubiese comido del árbol de la vida. Ahí la imagen y semejanza de Dios había quedado dentro de Adán. Pero comió del árbol que Dios le dijo, no coman. Ahora en Cristo es el único que porta la imagen y semejanza de Dios. Eso lo dice Pablo bien claro en sus epístolas, más en la carta a los Colosenses, que Cristo es la imagen y la sustancia de lo que es Dios. Y nosotros estamos completos porque estamos en Él. Entonces Dios quiere formar en nosotros lo que Él quería al principio. Según Romanos 8, y verso 29, Dios nos quiere conformar a la imagen y semejanza
de Cristo. Y eso es por dentro, no es por fuera. Y lo que hay por dentro, claro que está, se debe manifestar por fuera. La religión nos enseña desde afuera lo que le pasaba a los escribas y fariseos. Cristo les dijo, mire, ellos tenían una costumbre, para hablarles de una, que todos la conocen, yo creo. Los fariseos para comer se lavaban las manos más de 3 veces, porque el que comía con las manos sin lavarse, para ello estaba comiendo con manos impuras. Y al usted tocar el alimento, las manos de usted lo hacía impuro. Que estaba comiendo cosas impuras para dentro de usted. Lavaban los platos donde iban a comer. Un montón de veces. Los vasos donde iban a tomar. Eso lo lavaban, por eso es que está en las 6 tinajas de las bodas de Caná. Les dice que las usaban para ser llenas de agua para la purificación. Un día de esto hablamos de eso. Y Cristo le dijo, hipócrita, que lavan el vaso por dentro, pero por fuera está sucio. Y Cristo no se estaba refiriendo al vaso literalmente que ellos usaban para beber agua. El vaso que Cristo se estaba refiriendo era a ellos mismos, que se creían que por unos rituales religiosos tenían la verdad y a Dios agajado por el mango. Ellos eran los únicos que tenían la verdad. Ustedes son unos hipócritas, ustedes están podridos como los sepulcros que por fuera se ven preciosos, pero por dentro lo que hay es gusanos y pudrición. Así están ustedes, hermano, y es lamentable que hemos invertido. Cuando usted estudia, y el que estudia esto es una figura, todo esto de Cristo Jesús. Si nos dejan a nosotros hacer el tabernáculo, todo esto, yo hubiese empezado por aquí, por la puerta. Pero como el plan de redención es de Dios que sale, por eso es que cuando usted lee el libro de Éxodo, lo primero que Dios mandó a hacer fue ¿qué? El arca. Que tipifica a Cristo, que le dijo Dios a Moisés, desde ahí yo me presentaré a ti y desde ahí te hablaré. Pero esa arca se hizo una persona que es Cristo, porque ella era la sombra. Ahora Cristo vino y en Hebreos capítulo 1 dice, y Dios habiendo hablado en nuestros tiempos de diferente manera a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Amén, hermano. Amén. Así es que hoy termino con este tema, el señorío de Cristo, es la segunda parte. Pero cuando estén leyendo, escudriñando la Biblia, observen cómo la Biblia nos recuerda cuántas veces está más de 300 veces en el Nuevo Pacto la palabra Señor, algunas 22, 24 la palabra Salvador. La religión lo ha cambiado. Y cuando se menciona la palabra Señor es por mencionarla, pero nosotros lo que tenemos que ver es esto. No es decir que Cristo es el Señor. Esa es una verdad, lo crea usted, lo crea yo o no. La pregunta que yo me tengo que hacer es, entendiendo lo que quiere decir que Cristo es el Señor, verdaderamente, ¿Cristo es el Señor de mi vida? ¿Le estoy obedeciendo? ¿O estoy viviendo como a mí me da la gana? ¿O vivo como lo viven las demás religiones? Cuando usted va a Apocalipsis 19, después que entendemos todo esto, ahí vamos a encontrar las bodas del Cordero. Después que las bodas se dan, entonces aparece el regreso de Cristo, que ya no viene como a morir en una cruz, no viene como con relación al pecado. Dice
que en su vestimenta traía un nombre escrito y en su muslo traía un nombre escrito. Porque en Estados Unidos quien manda es Trump, aquí la gobernadora, en Rusia Putin, y así cada nación tiene un presidente, o llámesele como se le llame en ese lugar. Todos están equivocados, porque cuando aparezca Cristo con ese nombre, le va a decir a todo el mundo, aquí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que en Apocalipsis 11 dice que la iglesia, los creyentes, todos alaban a Dios, le glorifican, porque ha llegado el momento en que todos los reinos del mundo han venido a ser del verdadero Rey que se llama Jesucristo. La paz de Dios es con todos. Aleluya.